El tema que nos convoca es equidad de género y medio ambiente como derechos fundamentales consagrados y a perfeccionar en su consagración en la Constitución Política de la República de Chile, particularmente en vista del proceso de redacción de una nueva Constitución en nuestro país. Tendremos en esta perspectiva la exposición del destacado académico y jurista, como lo ha señalado Alberto, profesor Hugo Llanos Mancilla, y también las destacadas profesoras María Angélica Benavides y Paola Tapia. En primer lugar, me voy a permitir, y tengo el agrado de ofrecer la palabra a la profesora María Angélica Benavides Casals. Posteriormente ofreceremos la palabra a la profesora Paola Tapia y finalmente al profesor Hugo Llanos. Al ofrecer la palabra a la profesora María Angélica Benavides Casals, debo destacar que ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora y magíster por la Universidad del Sarre de Alemania, abogada integrante de la Corte Suprema, como ha sido destacado, y académica del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Le ofrezco la palabra a María Angélica por un lapso de 10 minutos, al igual que luego Paola Tapia también tendrá 10 minutos y el profesor Hugo Llanos que tendrá 15 minutos para su exposición de cierre. Le ofrezco la palabra a María Angélica. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias primero a Alberto, en nombre del Diario Constitucional, a Edgardo y por supuesto a nuestro decano por esta iniciativa para poder conversar con don Hugo, como decía Edgardo, sobre el tema del medio ambiente, mujer y la nueva Constitución. Yo me voy a referir someramente al tema del medio ambiente en una nueva Constitución y cuáles podrían ser sus puntos complicados, sus puntos de solución y por supuesto el porqué de la necesidad de una incorporación robusta sobre la protección del medio ambiente. Sin duda, este tema, el del medio ambiente y la equidad, en el caso de la mujer, como reflejo de inclusión, es uno de los temas esenciales, sobre todo el del medio ambiente, para el futuro de la humanidad. Y cuando digo eso no lo exagero, así se lo digo a mis alumnos cuando les hago clase. Sobre el tema del medio ambiente, de su cuidado depende la sobrevivencia de la humanidad en términos absolutos. Esa es la importancia radical de la protección de este medio ambiente. Sin un mundo sin un medio ambiente habitable nos lleva necesariamente a la extinción. Esto no es una película, esto es realidad, no es exageración. El cambio climático existe y estudios científicos y la mera observación nos llevan a concluir que esto es así. Si bien estos cambios son cíclicos en nuestro planeta, es evidente que esto es así, ¿cuánto lo estamos acelerando, alterando hábitat, destruyendo glaciares, contaminando mares, subiendo la temperatura? Es algo de lo que no podemos sino solo constatar su existencia. Ahora bien, el problema con el cuidado del medio ambiente se plantea desde dos perspectivas. Primero, ¿en qué medida dejamos de acelerarlo? Mientras se estudian y aplican nuevas formas diversas de producción, y cómo asumir en ese tiempo intermedio los mayores grados de pobreza en que se sume con mayor aceleración, en especial algunos sectores vulnerables de la población, como los niños, mujeres y viejos. Atrás quedaron los tiempos en que los problemas de contaminación afectaban a un río y a su escasa población que dependía de él, o que las emanaciones de gases eran de magnitudes que solo afectaban localidades puntuales. Hoy tenemos contaminación de ríos donde desaparece la vida en ellos. Los océanos son contaminados en grandes extensiones por derrames de petróleo. La producción asociada al carbono es de tal magnitud que toda ella sumada genera gases que han hecho subir las temperaturas mundiales de forma sostenida. Es decir, el problema del medio ambiente es profundo y extenso. Y eso, claro, está generando problemas de pobreza,
desplazamiento de grupos humanos por desertificación, deforestación de grandes territorios que eliminan formas de sustento económico, desastres naturales con pérdidas humanas y materiales, para las que en determinadas regiones del planeta, como podríamos ser nosotros, como país específico, hay recursos escasos para reconstrucciones y que éstas respondan a estándares adecuados para enfrentar nuevos sucesos similares. Es decir, esto crea pobreza. Y entre los afectados, como decía, existen grupos vulnerables, y entre ellos, por supuesto, están las mujeres. Esto ha llevado a los distintos estados a abrirse iniciativas internacionales de distinta índole. Existen aquellas de carácter programático y otras de naturaleza jurídica. Está la Conferencia de Río, 1992, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que está vigente desde el año 94, y 197 países ya la han ratificado. Está el Convenio contra la Desertificación del año 94, Acuerdo de París del año 2015, entre muchísimos otros, aproximadamente más de 70, me atrevería yo a decir, que tiene entre protocolos, acuerdos, tratados, solo firmado Chile. Y por supuesto está el de Escazú, que no está firmado. Parte del problema del cuidado y protección y recuperación del medio ambiente se encuentra en la dispar posibilidad de los distintos estados de asumir obligaciones que contribuyan a la descontaminación. No se trata siempre de un incumplimiento o de una no adopción de un tratado por una mala disposición a este, sino también hay un problema que no es inventado, y es el de los recursos necesarios para cumplir en toda su extensión el acuerdo internacional, para que se entienda cumplido cabalmente, dependiendo de qué se entiende por el contenido también que éste contenga. Esto requiere necesariamente de recursos económicos, para cambiar ya sea matrices energéticas, acciones de recuperación de zonas contaminadas, etc. Hay un tema ineludible de recursos que no todos los países disponen. Y ahí es donde el problema del medio ambiente se vuelve un problema de recursos actuales y futuros, y mecanismos que a distintas velocidades persistentes conduzcan a la preservación del medio ambiente. Esto lleva necesariamente a la discusión sobre cómo en la actual discusión constitucional, el tema del medio ambiente se toma desde este realismo, de la necesidad de recursos a aplicar para preservar y proteger el medio ambiente. Chile no es ni con mucho el país más contaminante. Países como Argentina, que tienen ratificado el Tratado de Escazú, está dentro de los 30 más contaminantes. Tenemos problemas y graves, problemas actuales y futuras amenazas sobre el medio ambiente que no son soslayables. Tenemos las zonas de sacrificio, estudios sobre acelerada reducción de glaciares, cómo logramos una producción energética que respete los espacios nativos, especialmente importante para nosotros, cómo cuidamos recursos naturales frente a un mercado, y esto no es evitable, cada vez mayor y más exigente. Cómo logramos una producción alimenticia capaz de cubrir las necesidades del mercado interno y el comercio internacional, manteniendo estándares de calidad, producción y volumen. El derecho internacional nos entrega algunas herramientas, todas perfectas en la medida que las normas y políticas públicas estén acordes al cumplimiento cabal de las obligaciones contraídas. Ratificar, por ejemplo, Escazú y estar dentro de los 30 países más contaminantes, imagino yo que no es un logro que queramos emular. El desafío entonces es doble en la discusión constitucional: delimitar el compromiso nacional con el cuidado del medio ambiente en normas marco, que pueden ser consagración de principios, y su efectividad mediante recursos y disposiciones legales que permitan su protección. Nosotros tenemos actualmente una protección del medio ambiente que es más bien el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en el artículo 19, número 8 de la Constitución actual, y que está protegido por el recurso de protección, pero de una manera mucho más limitada. No protege, por ejemplo, la amenaza, como es en el caso de los otros derechos. Parece ser una norma, un avance. La Constitución del 80 no podemos olvidar que responde a un tiempo, es hija de un tiempo determinado. Y luego de eso ha pasado ya suficiente agua bajo el puente,
existen infinidad de estudios y que nos hacen asumir el desafío de la consagración en la protección del medio ambiente con mucho mayor propiedad en la actualidad y no hace 30 años o 40 que tiene ya la Constitución. Entonces, y sobre la discusión constitucional, la pregunta es, ¿son los tratados internacionales y mediante una fina inclusión en el orden constitucional una solución para la protección del medio ambiente? Puede ser. El resguardo hay que tomarlo en el que estos tratados requieren normas de implementación. Por ejemplo, el Protocolo de Montreal del año 37 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono requiere de necesarias acciones de fiscalización, por ejemplo, en la producción, importación y aplicación de diversos productos y procesos productivos. Entonces, esto pasa en relación a una serie de tratados, así como cuál es su efectiva judicialización. No es solo asumir derecho internacional como si esta fuera a ser una panacea de por sí. Se vuelve entonces al problema de la nueva Constitución, el problema en relación al medio ambiente regulado por el derecho internacional, vuelve a una ya conocida discusión. Gracias, Edgardo. Nos vuelve ya a una conocida discusión. ¿Cuál es el mecanismo que se buscará para la relación entre el orden interno y el orden internacional? Sin perjuicio de eso, el consenso primario será el que se plasme en relación a su protección. No hay duda que así va a ser, por suerte. Pero ahora el contenido, los contornos, las obligaciones derivadas, las consecuencias en materia legislativa, las consecuencias en materia de políticas públicas y presupuestarias, es algo que está aún pendiente. Podemos tener la certeza que el medio ambiente va a ocupar un lugar importante en la regulación constitucional, consagrando su protección. Entonces, quedará por discutir cuál es el objeto de la protección, la naturaleza, o vamos a proteger la naturaleza en razón de que en el medio ambiente es donde desenvolvemos la vida, así como el derecho de propiedad es un derecho humano, no por la cosa protegida, sino por el despliegue que hace el sujeto sobre la cosa. Quedará por discutir los mecanismos de judicialización y la forma en que las normas internacionales vinculantes para el Estado se relacionen y comporten con la Constitución y con la legislación nacional. Hay entonces en materia de medio ambiente la oportunidad de discutir el contenido del derecho, los actos, pero más y sobre todo, diría yo, en materia de derecho internacional del medio ambiente, en el ya global concepto de relación derecho nacional y derecho internacional, y aquí me permito nuevamente exponer aquí mi teoría que la comparto cada vez que puedo, porque me parece que es la forma que tienen los estados de poder asumir obligaciones internacionales, tratar en la medida que sea desde la buena fe posible de cumplir y cumplir sus obligaciones internacionales, el establecimiento de una aplicación compatible en materia de derecho internacional y derecho nacional. A mí me parece que una norma que llame al operador del derecho a aplicar las normas constitucionales con las normas internacionales de manera compatible, no así conforme, que ahí podríamos discutir por qué no, podríamos tener una mayor protección en la medida que esta disposición de protección del medio ambiente esté presente, yo doy por descontado que lo está, y en qué medida las obligaciones internacionales que vinculan actualmente a Chile y que lo vincularán en el futuro, esperemos que sean más, ¿cierto?, puedan de alguna manera, de forma compatible, permitir allí donde se requieren recursos económicos, no es llegar y cuidar el medio ambiente, lamentablemente, deba ser hecho de forma tal que se respeten las normas nacionales, respetando al mismo tiempo las normas internacionales. Yo quedo hasta aquí, estoy segura que Paola, pero luego don Hugo Llanos, nos va a poder, se va a explayar
y nos va a explicar con mucho más detalle, compartir con nosotros más reflexiones sobre este tema. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, profesora Benavides. La verdad, María Angélica, que nos ha abierto un panorama de grandes perspectivas de lo que debe ser una complementación a lo que hoy día existe de este derecho fundamental, que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y más allá que eso, que es lo que hoy día preceptúa nuestra Constitución, en el artículo 19 de la Constitución. Ciertamente que será un tema de los que convocará, creo yo, mayor atención de nuestros convencionales y de la opinión pública. Ahora tengo también el agrado de ofrecer la palabra a la profesora Paola Tapia Salas, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Políticas Públicas y Gerencia Pública, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Debo destacar que es la primera mujer que ha liderado dicha cartera, fundadora de la Iniciativa Internacional Mujeres en Movimiento y profesora de la Universidad Central, hasta hace poco directora de la Escuela de Derecho, pero actualmente es jefa de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Metropolitano. Tengo el agrado de ofrecerle la palabra, profesora Paola Tapia. Muchas gracias, Edgardo, por la presentación, saludarte y por tu intermedio también saludar a todas y todos, especialmente, obviamente, esta tarde al profesor Hugo Llanos, a quien estamos acompañando ya desde un tiempo en esta travesía que implica, ojalá, llegar a obtener el premio, pero como él decía ya, ese premio lo obtuvo con todo el apoyo y el cariño que ha recibido de nosotros también, sus exalumnos, pues yo soy exalumna de él también, y además compañera de trabajo en la Universidad Central. También, evidentemente, saludar a los dueños de casa, a Alberto Naudón, a Emilio Fefe, lo veo por ahí también. Sé que también los equipos se han esforzado, como siempre, en la elaboración de todo lo que implica en estos encuentros, así que también saludar al equipo organizador y especialmente también, obviamente, al decano Emilio Oñate. La verdad es que es difícil un poco hacer, lo decía el otro día mi actual jefe Claudio Rego como gobernador regional, el telonero un poco de don Hugo Llanos, porque aquí se merece con todas sus letras esa calificación, porque él nos va a contar los detalles de los tratados internacionales, del medio ambiente, y como también la invitación, y en esto también María Angélica, que nos acompaña y que me antecedió en la palabra, nos daba esta visión general. A mí me gustaría profundizar en el tema de género. Y en ese sentido, contarles que evidentemente el desafío hoy día del proceso constituyente es poder transversalizar el enfoque de género. Más allá de que sabemos que somos más mujeres numéricamente hablando, también debemos retrotraernos a lo que ha sido la historia mundial, no solo de nuestro país, y cómo las mujeres de alguna forma no hemos ocupado los espacios públicos por diversas razones. Y entre estas razones, evidentemente, el tema del medio ambiente es una más de ellas. Recordar aquí que se han hecho estudios científicos, también periodísticos, que dan cuenta que una mujer que vive en el sector poniente de nuestra capital, de Santiago, distante a no más de 20 kilómetros de una mujer que vive en el sector oriente, tiene 16 años menos de expectativa de vida en relación a la mujer del sector oriente, digamos. 16 años. Separan, ¿por qué? Si uno ya va a la letra chica de los estudios, una de las principales razones tiene que ver con las variables medioambientales. Y también, evidentemente, muy vinculadas a ella también el acceso a la salud, el acceso a la movilidad, y por ende también el factor transporte está presente, evidentemente, en esa abrumadora diferencia. Que la verdad es que si uno no se sensibiliza frente a ese dato, la verdad es que creo que frente a qué nos podríamos sensibilizar. Entonces,
el trabajo que tiene hoy día el proceso constituyente, y ayer nosotros dábamos lanzamiento a nuestro libro en el cual participamos varios profesores de la Universidad Central, y en el que escribió un artículo precisamente de la mujer y el espacio público y la ciudad y el derecho a la ciudad que debíamos consagrar en la Constitución. Es, en primer lugar, situar una herramienta que permita igualar la cancha, y estos 100 años que nos dice el Fondo Monetario Internacional separan a mujeres y hombres. Y eso supone reconocer en el catálogo de los derechos fundamentales la equidad de género, con aspectos tales como, uno, la no violencia en el espacio público precisamente, también en el privado, en cualquiera de sus manifestaciones, pero también fortalecer la no existencia de una brecha salarial, y también jugarnos, ¿por qué no?, por un trabajo remunerado de cuidado. Dentro de los países latinoamericanos la variable es constante. Las mujeres destinan más de su tiempo, de sus horas de trabajo a una labor que no es remunerada. Sucede en Chile, sucede en Perú, basta ver los datos del Observatorio Latinoamericano en materia de equidad de género, el que nos da cuenta de estas cifras y estos datos. Esto va, entre paréntesis, acompañado de una menor representatividad en cargos de decisión política, en cargos estratégicos, y por ende nuevamente las mujeres vamos un paso atrás. Entonces lo primero es la equidad de género como derecho fundamental en sí mismo. Pero esta equidad de género hay que conectarla con los demás derechos. Y yo les daba el ejemplo de los 16 años que separan en vida a una mujer del sector poniente y oriente, porque ese dato nos permite entender que la variable género tiene que estar también vinculada, entre otros, a la salud y entre otros al medio ambiente, que es lo que nos ocupa especialmente hoy día. El artículo 19, número 8 de la Constitución, evidentemente va a tener que ser reformado en varios de sus aspectos, entre otros reconocer un recurso de protección mucho más amplio, reconocer los tratados internacionales vigentes hoy día en esa materia, y por ende vamos a tener que fortalecer la garantía en sí misma, pero vamos a también que hacerlo teniendo presente la profunda inequidad que existe en materia de género respecto a esta variable. Y eso es lo que ha movido principalmente también a que los propios tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, hayan hecho una especial referencia al tema de género en relación al cambio climático, al tema de género en relación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde precisamente están presentes la ciudad sostenible como uno de esos objetivos al 2030, que está a la vuelta de la esquina, y otro que tiene que ver con la equidad de género. Dos compromisos concretos y explícitos en los Objetivos de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, que nos dan cuenta de esta mirada integral, no solo en la Constitución, sino también en la ejecución de las políticas públicas. No sé bien el tiempo, Edgardo, tú me levantas una tarjeta roja para que yo esté eliminada en el momento que tú me indiques. Te quedan 3 minutos. 3 minutos, ya. Ustedes saben, algunos saben que yo soy futbolera, solo que devolví el abono para que, parece que fue un momento inoportuno porque ahora vamos a volver al estadio, pero bueno, un dato aparte. Entonces, el tema es que la Constitución va a tener que fijar, y ojo que tampoco aquí vamos a pecar de ser reiterativos y de cada una de las garantías ir diciendo vamos a tener equidad de género en medio ambiente, vamos a tener equidad de género en materia de salud, pero hay que generar y visibilizar la conciencia respecto a este tema para que pueda ser prioridad en la agenda también de los y las constituyentes. Y en eso me detengo en un último punto que tiene que ver con la ciudad y la protección como derecho, que también debiera estar garantizada en la Constitución, porque abarca precisamente esta mirada integral. Y esto está muy vinculado con el derecho al agua, con el reconocimiento expreso y explícito como derecho humano. Un solo dato, nosotros acá, distante a menos de 80 kilómetros, en la zona de Melipilla, por ejemplo, aún no tenemos zonas sin agua potable, sin alcantarillado, y en la que nuevamente el factor género es un factor que golpea más fuerte, porque la mujer es la que está en la casa, la mujer es la que tiene que buscar el recurso híbrido, la mujer es entonces la que tiene que afrontar esa escasez de este recurso en nuestro territorio, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
Entonces, el derecho integral a una ciudad, a una vivienda, a una movilidad digna, lleva implícita también la equidad de género en materia medioambiental. Si escuchan un poco de ruido de fondo, es que uno también cuando practica la equidad de género tiene a sus niños por aquí revoloteando, así que les pido las disculpas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. La verdad es que también, al igual que a María Angélica, han sido extraordinariamente disciplinadas en el tiempo, además del contenido de las exposiciones, que por cierto nos generan una gran atracción, ¿eh? Y han abordado los dos temas por separados de manera particular. María Angélica el tema del medio ambiente particularmente y Paola el tema de género particularmente. Y eso es muy significativo, ciertamente, para ahora escuchar al profesor Hugo Llanos. Me permito también saludar al profesor Emilio Pfeffer, del Diario Constitucional, a Neville Blanche, que tiene una doble militancia en este caso, tanto profesor de la Universidad Central como su vinculación con el Diario Constitucional, y al profesor de Derecho Internacional Público Samuel Fernández, que es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Central. Por lo tanto, estamos bastante equilibrados en cuanto a representaciones de los cuerpos directivos. Veo que también se ha incorporado el ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, a quien saludamos también de manera particular, igual que a todos quienes nos acompañan, que están en un número bastante importante y significativo. Y ahora me es muy grato ofrecer la palabra al profesor Hugo Llanos. Debemos partir por señalar que es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard. En su extensa trayectoria se destaca haber ejercido como profesor de Derecho Internacional en prestigiosas universidades chilenas y de otros países, particularmente de América Latina y de Estados Unidos, y también en nuestra Academia Diplomática Andrés Bello. Actualmente es profesor titular en la Universidad Central de Chile. Es autor de 13 libros de su especialidad jurídica, entre ellos uno sobre el derecho internacional del medio ambiente, que sin lugar a duda constituye un referente en la materia. Entre sus libros también está la galardonada obra Teoría y Práctica del Derecho Internacional, que tiene 5 tomos. El tomo primero, aprovecho de señalarlo, ha sido actualizado en una edición de la editorial jurídica del presente año. El profesor Llanos se ha desempeñado como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, como miembro de la Corte de Arbitraje de La Haya y fue secretario general y secretario adjunto para asuntos jurídicos de la Comisión Permanente del Pacífico. Actualmente, y lo destaco de manera muy especial, ha sido postulado para el Premio Nacional de Humanidades del año 2021. Por cierto que podría seguir expresando elementos de la trayectoria del profesor Llanos, pero yo creo que todos queremos escucharlo en su exposición sobre estos dos temas: medio ambiente y equidad de género en la perspectiva constitucional. Profesor Llanos, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, Edgardo, por tu introducción. Y agradezco también a Alberto Nudón, tanto tiempo que no nos veíamos, Alberto, y muchas gracias por recibirme en tu casa. Y lo mismo el decano, que ha tenido siempre, me ha dado su generoso respaldo y una vez más en esta iniciativa. Y por supuesto a las dos expositoras que me
antecedieron. Muchísimas gracias porque me han dejado el camino para explorarlo un poco más a fondo. En mi tercer libro de la persona humana ante el derecho internacional, yo quise rescatar una cierta crítica que una vez me dijeron de que por qué yo hablaba tanto sobre la equidad de género cuando nunca me había interesado. Y por eso quiero desmentirlo en la forma más completa. Voy a leer un párrafo de la primera edición de este libro del año 78, en que digo lo siguiente. En un sugerente artículo de American Journal of International Law, las autoras plantean la existencia de un mundo masculino que domina el derecho internacional. Anotan que la estructura del orden legal refleja una perspectiva que asegura su continuada dominación por el hombre. Constatan que tanto en los estados como en las organizaciones internacionales la invisibilidad de las mujeres es pasmosa. Las estructuras del poder dentro de los gobiernos es abrumadoramente masculina. Agregan que la estructura de las organizaciones internacionales son un fiel reflejo de la de los estados en que la participación femenina es insignificante y solo en roles subordinados. Las mujeres están así excluidas del proceso de decisión. Esto lo dije en la primera edición del año 78. Que agregué en la segunda edición del año 2008. En un artículo aparecido recientemente que se refiere a una resolución del Foro Económico Mundial, se señala que Chile está entre los peores países en igualdad de género. Es así que en América Latina está en el puesto 15 y solo supera a Ecuador y Bolivia. Chile se ubica en el puesto 78 entre los 155 países en un estudio que incluye datos sobre oportunidades económicas de la mujer, nivel educacional, salud y esperanza de vida. La peor evaluación está en la igualdad de oportunidades y participación económica, donde se sitúa en el puesto número 90, mientras que en salud y esperanza de vida está así en el número 1, compartiendo este lugar con 33 países. Y en la última edición agrego una cantidad de páginas refiriéndome mucho a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Hemos avanzado en algo? Desgraciadamente no, porque tengo aquí las últimas cifras de inequidad de género en América Latina. Por ejemplo, en el año 2018 las tasas de desempleo de mujeres y hombres en América Latina y el Caribe eran de 10.4 para el hombre y de 7.6 para la mujer, lo que se ha aumentado en este periodo de la pandemia, evidentemente. Si bien 15 países han adoptado medidas para alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, el salario promedio por hora de los hombres continúa siendo mayor que el de las mujeres. La diferencia es de 19.8%, especialmente en el sector de los servicios, que precisamente concentra la mayor proporción de mujeres en el mundo laboral. Por otra parte, casi un tercio de las mujeres en la región no cuentan con ingresos propios, una situación que las hace en extremo vulnerables y económicamente dependientes. Por eso elegí el tema, entre otros, que siempre tuve la duda cuál sería lo mejor en este minuto, es cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre la mujer. La mujer, las niñas y las ancianas están entre los 5 grupos más vulnerables ante el cambio climático, a los cuales se agregan, por cierto, los países, los migrantes, los
los pueblos originarios, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Entre las cifras que me impactó muchísimo es justamente la representación de las mujeres en las conferencias sobre el cambio climático que se realizan anualmente. Por ejemplo, en la COP23, las mujeres representaban solo el 38% de la delegación, y en la COP25, que es la última celebrada ahora en Madrid, felizmente teniendo también una participación de un 2% más, del 35% en las delegaciones, se aprobó finalmente un pacto de acción de género que va a reconocer y otorgar atribuciones a la mujer frente a la crisis climática y que busca un mayor acceso a la toma de decisiones en materia medioambiental. El cambio climático es una cuestión de género, pues reproduce las desigualdades existentes al afectar en mayor medida a la mujer, tanto en principalmente en su salud. Señala la Oficina de Naciones Unidas ONU Mujeres que quienes se llevan la peor parte del desastre climático son en su mayoría los países más pobres del sur y especialmente las mujeres. Afecta a toda la población, pero son las personas más pobres del mundo y las que se encuentran en situación vulnerable, especialmente las mujeres y las niñas, quienes soportan las peores consecuencias de las tensiones ambientales, económicas y sociales. El cambio en el clima afecta también la disponibilidad de biomasa para cocinar o calentar los hogares, que a su vez incrementa el trabajo y el tiempo de las mujeres para obtenerla. Las niñas corren el riesgo de tener que abandonar su educación para trabajar más duro buscando el agua o en las actividades antes mencionadas. En la COP24 se presentó un manual comunicativo sobre el género y cambio climático, que tenía como objetivo promover una lucha contra el cambio climático con perspectiva de género. En ese libro se señala, comilla, que las mujeres son el 80% de los refugiados climáticos y las más perjudicadas por las temperaturas extremas y los desastres naturales. La huella de carbono suele ser mayor en los hombres que en las mujeres, ya que los hombres, por ejemplo, usan el auto más a menudo que las mujeres y poseen, cuando tienen ambos vehículos, los vehículos más grandes, que son los que emiten más gases contaminantes, pertenecen a los hombres. Y se agrega que en la alimentación también hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, porque los hombres tienden a consumir a menudo más carne y carne procesada y en mayor cantidad que las mujeres, lo que implica un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como saben ustedes, el aparato digestivo de los vacunos produce el metano, que es el gas de efecto invernadero mucho más letal incluso que el dióxido de carbono, que es el que provoca en gran medida el calentamiento global. Es esencial asegurar que las mujeres puedan acceder al conocimiento, a la información y a las tecnologías de adaptación. Sin embargo, solo un 33% de los compromisos nacionales voluntarios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se están presentando ante las Naciones Unidas incluyen explícitamente una dimensión de género, y si lo hacen, solamente se refiere a los países en desarrollo. Según datos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género,
más del 80% de los puestos de responsabilidad en materia ambiental sobre el cambio climático en especial son ocupados por los hombres. Lo mismo ocurre en el ámbito científico, del que salen los informes para las discusiones en las distintas COP. Y también en las empresas, donde el 95% de los integrantes de la junta directiva son hombres y el 86% de los senior managers también son hombres. Por eso la experta independiente de Naciones Unidas encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza nos dice que la degradación del medio ambiente afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en extrema pobreza, principalmente las mujeres, que el cambio climático afecta más a las mujeres porque son las más propensas a sufrir las consecuencias de los desastres naturales y de los problemas de sequía, una vulnerabilidad que se incrementa cuando se consideran las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Respecto a los refugiados por el cambio climático, que es uno de los grandes problemas que se prevén para el año 2050, en que se estima en 250 millones los desplazados por los fenómenos meteorológicos extremos que produce el calentamiento global. El 80% de estos refugiados climáticos estará integrado por mujeres y por niños. La mayoría de los mayores índices de pobreza y los peores efectos del calentamiento global se dan en dos regiones, especialmente en el sureste asiático y en el África al sur del desierto de Sahara. En 25 países africanos, la Oficina ONU Mujeres ha señalado las horas que se invierten al día para acarrear agua. Mientras los hombres invierten solo 6 horas en hacerlo, las mujeres se demoran 16 horas. Y en materia de fallecimiento por contaminación, las mujeres son las más afectadas por la mortalidad prematura por los ambientes contaminados y su deficiente acceso a los servicios y a los recursos básicos. Durante la celebración de la COP25 se señaló que en muchos países de desarrollo las encargadas de ir a buscar y recoger agua, de encargarse las tareas domésticas, del cuidado y de las provisiones de alimentos y eran niñas. Esto afecta directamente a su salud y a su educación. Por ejemplo, la UNESCO que las 2/3 partes de los niños que no van a la escuela son niñas, y que 1 de cada 4 mujeres jóvenes en países en desarrollo no han completado la educación primaria, lo que perpetúa el ciclo de marginación. ¿Por qué? Porque asumen la carga principal cuando falla el saneamiento básico o cuando deja de haber recursos. Y a nivel global, las mujeres son las principales recolectoras y usuarias y administradoras tanto del agua como de combustible. La tarea de recogida de la biomasa recae sobre todo en mujeres y niñas, que pueden dedicar a veces hasta más de 20 horas semanales a recoger y a cocinar en hornos ineficientes. Como resultado, las niñas mujeres tienen mucho menor tiempo para estudiar o participar en otras actividades o simplemente descansar en relación a los hombres. Las mujeres también están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático, debido a la discriminación de género, las desigualdades, en que está demostrado que las mujeres, especialmente las ancianas y las niñas, se van a ver más afectadas y corren un mayor peligro durante todas las fases de los desastres relacionados con los fenómenos meteorológicos. En general,
frente a los riesgos que ellas tienen que enfrentar, las alertas de estos riesgos y las respuestas a los riesgos provocados, a los efectos sociales, a los efectos económicos, a la recuperación y sobre todo a las tareas de reconstrucción. La tasa de mortalidad de las mujeres es notablemente superior a la de los hombres en caso de desastre natural, a menudo porque tienen más probabilidades de estar al cuidado de los hijos, de llevar ropa que les impide el movimiento y lo que es más importante, sobre todo en inundaciones, que no saben nadar. Esto es particularmente las sociedades afectadas por desastres en las que la condición socioeconómica de la mujer es muy baja. Las mujeres además son susceptibles de sufrir violencia de género durante los desastres naturales y durante la migración. Y las niñas tienen más posibilidades de abandonar la escuela cuando las familias sufren una tensión adicional como estos cambios meteorológicos extremos. Las mujeres rurales se ven especialmente afectadas por los problemas que se producen en la agricultura y el deterioro de las condiciones de vida en las zonas rurales, en que raramente son propietarias de tierra. Así, en ciertas zonas representan el 75% de la fuerza del trabajo, pero solo poseen un 1% del dominio de las tierras. Las mujeres son mayoría en las comunidades rurales, en los países en desarrollo. La vulnerabilidad se ve agravada por factores como la desigualdad en los derechos de la propiedad, la exclusión en la toma de decisiones, las dificultades para acceder a la información y a los servicios financieros. Las mujeres son las primeras en sufrir las consecuencias de las temperaturas extremas y desastres naturales. ¿Por qué? Porque en un estudio se dice que son las que en el campo del trabajo, al ser más precarizadas, subcontratadas o no tienen contrato de trabajo, les afecta más estas migraciones y sobre todo el sobretrabajo del trabajo, la sobrecarga del trabajo reproductivo. Quienes sufren las transformaciones del modo de vida y cómo las familias que tienen que emigrar, por ejemplo, cambian su forma de alimentación, son especialmente las mujeres, y los modos de vida están siendo afectados por los cambios en el clima. Hay tanta cosa que decir, pero quisiera agregar que en América Latina y el Caribe, más de 15.000 mujeres de 16 países fueron víctimas en el año 2018 de feminicidio, la mayoría de ellos en manos de su pareja. Es lo que se llama actualmente feminicidio íntimo. Solo en el año 2018, 3.790 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países de América Latina y en el Caribe. Quisiera, porque me va, Edgardo. Sí, yo creo que decir que estoy pasado. Unos 3 minutos. ¿Se alcanza? ¿Aló? Las propuestas. Estamos con problemas de micrófono, Hugo. Sí, se acaba. Pero ahora sí. en mi micrófono. Ahora sí, el micrófono está bien. Oye, las propuestas constitucionales, yo me he inspirado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en que sobre todo esta agenda que es el plan de acción para los 193 países que suscribieron la Agenda 2030,
los puntos principales es poner fin, de luego, a la igualdad más estricta entre hombres y mujeres, y sobre todo poner fin a la forma de discriminación contra las mujeres y las niñas, al eliminar toda la forma de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluía la trata y explotación sexual y otros tipos de explotación. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y especialmente el trabajo doméstico no remunerado. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, de liderazgo en todos los niveles de adopción de las decisiones en la vida política, económica y pública, con énfasis en los asuntos ambientales. Por cierto, también emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de tierras y otros bienes, a los servicios financieros, a los derechos de herencia y también a los recursos naturales. Mejorar el uso de la tecnología, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Y por cierto, coincido plenamente con lo manifestado por la profesora que me antecedió, Angélica, en el sentido de que es absolutamente necesario la ratificación por Chile del acuerdo de Escazú, porque es lo que le da mayor protección en los asuntos ambientales al hombre y a la mujer en situación paritaria e igualitaria. Gracias, Edgardo. Muchas gracias, profesor Hugo Llanos. La verdad es que creo que hay que destacar la forma virtuosa en que en la exposición fue entrelazando los dos temas: género, equidad de género y medio ambiente. Realmente es una forma muy especial y muy atractiva de hacer una coincidencia y una mezcla entre ambos factores. Y como investigador acucioso, que lo ha destacado toda la vida, la cantidad de datos que nos ha entregado, la verdad es que son impactantes. No sorprendentes, porque estamos frente a una realidad a la cual hay que hacer frente, pero sí impactantes. De tal manera que creo que nos deja un cuadro muy completo de lo que son los desafíos de estos dos factores que deben ser regulados constitucionalmente. Y creo que ha sido una forma muy exitosa de poder observar a las tres intervenciones en su conjunto: la de la profesora María Angélica Benavides, la de la profesora Paula Tapia y ahora la del profesor Hugo Llanos. Aprovecho de saludar también a nuestro director de la carrera de Derecho de la Universidad Central, que también nos ha acompañado durante esta jornada. Ahora vamos a abrir una etapa de preguntas, y para ello, en la barra final, abajo de las pantallas, está el icono de reacciones. Se ruega pinchar ese icono de reacciones y pinchar luego la mano para pedir la palabra quienes quieran hacer uso de ella para hacer alguna consulta a nuestros expositores. Se ruega que se individualice a qué expositor o a qué expositoras y expositores y expositor se dirige la consulta. Pedimos, por cierto, que las preguntas sean breves, en razón del tiempo, y por supuesto no podremos acoger todas las consultas que se formulen. Para eso, Angélica Müller
es la que llevará la parte técnica y irá abriendo los micrófonos para aquellas personas que vayan a intervenir. Micrófono y cámara a lo mejor es posible hacerlo. Insisto en que las preguntas sean breves e incluso se permite que la pregunta propiamente tal sea más larga que el fundamento. ¿Eh? Así que se ofrece la palabra ahora para eventuales preguntas. Bien. Pareciera ser que las exposiciones han sido lo suficientemente claras, como que no hay consultas que formular. Mantenemos este espacio para formular consultas, como digo. Hay una manito. Hay una manito levantada, sí. Ahí te estoy activando el audio. Van a abrir el audio ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes y saludos a todos desde la Dirección de Ética y Valores, aunque aparezca otra cosa ahí abajo que no corresponde. Al profe Llano, bueno, un abrazo enorme, pues, profe. ¿Qué quiere que le diga? La exposición extraordinaria. Solo me quedó con un gustito a poco la parte medioambiental. Como independiente de la gestión que podrá hacer nuestras dulces amigas y enemigas, dado el caso, ¿cómo podemos hacer que el medio ambiente realmente cobre un valor concreto y real en una nueva constitución? Mira, perdón, ¿puedo contestar? Por cierto, de inmediato. Fíjate que hay examinado, hice un examen de todas las constituciones latinoamericanas y tuve presente la constitución alemana. En las constituciones latinoamericanas, sobre todo la mexicana, es algo tan atroz de leer porque cada artículo tiene todas las letras del abecedario como derechos sociales, económicos. Pero uno he estado muchas veces en México, ¿eh? Y me encanta México, pero la realidad es muy ajena a todas las exigencias constitucionales. En cambio, la Constitución alemana da lineamientos muy generales y lo deja todo a la legislación que va a emanar de la Constitución. En consecuencia, yo creo que uno y todos tenemos la tendencia a querer, yo redacté a propósito, porque quise hablar más bien de la equidad de género, pero en el libro a que aludió nuestra directora Paola Tapia, que se presentó antes de ayer, mi colaboración en el libro fue fundamentar una serie de artículos en materia de derecho del medio ambiente. Pero lo desarrollé mucho y después pensé de que hay que podarlo y que dejarlo a la legislación que va a emanar de la Constitución. De tal manera que ahora me arrepiento de haber entrado a tantos detalles en materia del derecho del medio ambiente, porque lo principal, fíjate, en todo orden de cosas, es el ADN de los que van a ejecutar lo que va a decir nuestra Carta Fundamental. Porque de eso depende más que todo lo que se escriba. Es la intención, la buena voluntad y el entorno que nos pueda permitir hacer realidad aquellos postulados idealistas que seguramente van a plantearse en la Constitución,
pero que sabemos que, como en la vida, ¿no? Que está lleno de colores negros, blancos, grises, y en consecuencia no es tan rotundo como lo que uno puede escribir en la Constitución. En buenas cuentas, mi respuesta sería poner lineamientos muy generales, dejar los detalles a la distinta legislación que va a tener como obligación lo dispuesto en general en el texto constitucional, y rogar de que seamos capaces finalmente de llevar a cabo, no diría el 100%, pero por lo menos gran parte de los postulados constitucionales. Tenemos tantas constituciones, fíjate que la más avanzada en materia medioambiental es la Constitución del 2008 del Ecuador, en que creó un nuevo sujeto de derecho internacional, que es la naturaleza, que es una maravilla esa concepción. Pero veamos cómo es la realidad, ¿no? Que a veces, pero, y por último, fíjate que yo diría que todo lo que hagamos en el papel tiene que ser fiscalizado. Una de las cosas más asombrosas que he tenido fue en una visita que hice a Singapur, en que es una maravilla el cuidado al medio ambiente. Y yo pregunté, pero ¿cómo hicieron esto? Cuando uno saca su maleta de los distintos carriles que hay en el aeropuerto, todos ellos están divididos por las orquídeas tailandesas, que son una maravilla. Desde que uno toma la maleta se asombra de esa ciudad-estado, porque es una ciudad-estado, solamente la ciudad de Singapur, el estado de Singapur. Pero uno pregunta ¿y qué es lo que sucede? Solo arrojar, hablo de 4 o 5 años atrás que estuve, solo arrojar un cigarrillo a medio fumar o una cácara de fruta, $500 de sanción. Entonces, claro, toda la gente tiene que marchar con mucho cuidado para cuidar el medio ambiente. Aquí nos haríamos millonarios con esas multas. No habría para qué hacer un cuarto retiro con eso. Así es. Bueno, ¿se sigue ofreciendo la palabra? Si no ha habido... ¿Sí? Te puedo interrumpir, Edgardo, perdón. Es que justamente el profesor Llano mencionó algunas de las constituciones. El Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el NUMA, hace ya unos 40 años, editó un librito con todas las constituciones que habían hasta esa época. Estaba la de Costa Rica, estaba la de México que mencionó usted, habían como alrededor de 12 o 15 de esas constituciones. Y la verdad que en ese momento la que aparecía como más adelantada era la de Costa Rica, cuyo aeropuerto también tiene los animalitos ahí a la entrada cuando uno desembarca. Pero hay varias situaciones que en realidad, como usted mismo decía, la realidad supera la ficción, porque en la realidad todo aquello que está escrito aparentemente con la mano se ha borrado con el codo, como un viejo adagio así lo menciona también. Entonces, es cierto, la buena voluntad existe y el espíritu debiera apegarse también a la letra, y ahí es donde yo siento que hay una distancia muy grande. Y yo siempre he postulado en el área del medio ambiente que no se trata del hombre y la naturaleza, hay que tratar de hablar del hombre en la naturaleza, porque nosotros estamos insertos en medio de la naturaleza y no somos ni los dueños, ni los administradores, ni los mayordomos, ni nada, somos parte de esa naturaleza. Y de hecho, si examinamos nuestra trayectoria vital en el mundo, nosotros llegamos cuando ya estaba todo hecho. Y desafortunadamente a esta biosfera le superpusimos una tecnósfera.
que es un medio ambiente artificial, artificioso, y que destruye al medio ambiente natural. Por eso es que yo le hacía tanto énfasis, perdón, profe, en el tema del medio ambiente. Perfecto. Bueno, pero un gran desafío que va a existir, y esta es una opción que nuestros convencionales tendrán que tomar, es si vamos a tener una constitución marco o vamos a tener una constitución reglamentaria. Yo personalmente pienso de que lo más lógico es tener una constitución marco y dejar a los procesos legislativos las particularizaciones, porque eso favorece además la adaptabilidad de lo que son las normas jurídicas. Una constitución demasiado reglamentaria obliga a estar constantemente haciendo reformas constitucionales que sabemos que son mucho más complejas, más difíciles y se atrasan más en la adaptación que cuando tenemos normas marcos que dejan luego a las otras normas jurídicas su adaptabilidad, respetando, por supuesto, el principio de supremacía constitucional. Bueno, creo que debo decir de que agradecemos muchos los cariñosos mensajes que estamos recibiendo por vía del chat, todos dirigidos de manera muy especial a nuestros expositores y algunos exalumnos del profesor Llanos que también alaban y colocan en perspectiva lo que ha sido el aporte que el profesor en su trayectoria ha hecho al derecho internacional y a la ciencia jurídica en general en nuestro país. Muy bien, pues creo Edgardo, que... perdóname, pero el profesor Alberto. Oñate está pidiendo la palabra. Yo creo que Pero por favor, en decano. condición de decano tendrá derecho a que se la demos, si no, lo castigamos. No, señor decano, tiene usted la palabra, con mucho agrado, por cierto. Muchas gracias, profesor Rivero. Bueno, muchas gracias a Diario Constitucional, ¿no? por acoger a tantos y distinguidos y distinguidas profesoras de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central en esta actividad que, por supuesto, no solo busca promover, diría yo, sino que busca reconocer, ¿no?, toda la obra y la trayectoria de nuestro querido y directo profesor Hugo Llanos, que esperemos, ¿no?, obtenga el reconocimiento que se merece, que yo creo que ya lo ha tenido con creces durante todo este tiempo, en toda su trayectoria profesional y académica, pero que puede ser coronado, ¿no?, con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Brevemente, quiero hacer una pregunta para todos los expositores, pero me parece atingente que podamos reflexionar sobre esto, a propósito de la discusión constitucional y de estas dos grandes temáticas, ¿no?, mujer, equidad de género, medio ambiente. Hay una discusión que ronda, ¿no?, en el derecho público, en los especialistas, a propósito de, bueno, si es que vamos a sobrecargar o sobreregular derechos fundamentales o reconfigurar los derechos fundamentales aún vigentes en la Constitución, a propósito del fortalecimiento de derechos sociales u otros, o vamos a establecer más bien en la nueva Carta Política principios que sean directrices para el funcionamiento institucional. Entonces alguien puede decir, mira, en realidad no tenemos que sobrefortalecer tanto los derechos fundamentales o el derecho al medio ambiente o el derecho a la equidad de género. Más bien establezcamos principios en toda la actividad, en toda la institucionalidad, principio de la equidad de género, no discriminación, el principio del respeto al medio ambiente, ¿no? En la lógica de esta discusión o esta reflexión de, bueno, si establecemos derechos fundamentales, y el profesor ya nos hacía referencia, ¿no?, en un barrido, cualquiera de nosotros que haga un barrido por las constituciones latinoamericanas va a ver que son muy abundantes, especialmente las más recientes, en lo que dice relación con articulado relacionado con los derechos fundamentales, pero los mecanismos de garantía o las acciones de tutela de esos derechos fundamentales no tienen el mismo abultamiento, ¿no? Entonces, ¿qué mirada tienen profesoras y profesores de esta distinción, de esta eventual forma de consagrar o de intencionar en la institucionalidad, bueno, el resguardo de ciertos principios y ciertos valores? Al final, el reconocimiento de los derechos fundamentales también tiene que ver con eso, lo mismo los principios, ¿no?, con ciertas directrices que sean vinculantes
para el quehacer estatal? Esa es mi pregunta. Queda abierta la pregunta para cualquiera de las dos profesoras expositoras o del profesor Hugo Llanos. Antes hubiera dicho yo las mujeres primero, pero ahora ya no se puede decir, así que puedo hablar yo antes. Pero sigamos el mismo orden que tuvimos. Pues. Perfecto. No sé si María Angélica o Paola quieren hacerse cargo de la reflexión hecha por el profesor Oñate. ¿Ahí? Sí, estás con micrófono activado, María Angélica. Sí, yo me quiero hacer cargo muy brevemente de la reflexión y pregunta del decano. A mí me parece que coincido con el profesor Llanos, con Edgardo, que las constituciones tienen que ser más bien someras, más bien reducidas, permitir a través del juego democrático la concreción, ¿cierto?, de los desafíos y de los grandes programas, en el fondo, que se perciben en las constituciones. Sin perjuicio de eso, yo tiendo a pensar que una constitución, por reducida que sea, y que está bien que así sea, porque por una cuestión de realidad, lo que decía don Hugo, estas constituciones cargadas, y uno camina por esas ciudades, y la verdad es que poco se respira el respeto, la concreción, la protección de esos derechos. No solo por eso, sino que además porque tienen que ser constituciones que permitan, como decía, el juego democrático a través de las legislaciones y de las políticas públicas. Yo creo que ahí hay un desafío de establecer una constitución que establezca pocos, pero no sé si esos pocos son principios. Yo no lo tengo tan claro. Sobre todo en materia de derechos. Yo creo que uno puede adscribir en una constitución, por ejemplo, al principio democrático, al principio de la paz. Pero cuando uno habla de derechos, yo creo que tiene que tener un marco jurídico, es decir, esto es una norma jurídica, la Constitución, donde se establece el marco del derecho a proteger, la descripción gruesa del derecho, es decir, el derecho al medio ambiente. Ahí tendremos que tener, por supuesto, y quedará en las actas constitucionales, si esto es una protección a la naturaleza o una protección al medio donde las personas desarrollamos la vida, que son formas distintas de aproximarse y de protegerla. Y así con todos los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la estabilidad laboral, distintos tipos de derechos. Yo creo que en materia de derechos tengo la impresión que tienen que ser, que lo que establezca la Constitución sean enunciados normativos, escuetos, simples, pero enunciados normativos. Yo creo que los principios son al final salvo que sea esto el principio democrático, la paz, la seguridad internacional, a eso me refiero. Los principios pueden terminar siendo frustrantes para la comunidad, porque tampoco sabemos muy bien, es decir, para mí el ideal es decir que el derecho a la educación, y el legislador en una norma deberá definir el contenido exigible mediante un recurso que sí se establezca en la Constitución. Es decir, un derecho con desglose legislativo y con un recurso de rango quizás constitucional, ahí también podremos discutir. Pero yo creo, decano, yo tiendo a pensar que es mejor una constitución escueta, pero con reglas jurídicas y no con tanto principio en materia de derechos. Eso. Muchas gracias, profesora Benavides. Profesora Tapia. Muy breve. A ver, entiendo, y obviamente es una lógica bastante compartida en el mundo jurídico, que en general las constituciones no deben ser tan extensas. Pero sí
y entendiendo la composición diversa de la Convención Constituyente, entendiendo el momento económico, social que está viviendo nuestro país y que está viviendo el mundo con ocasión de la pandemia, sinceramente veo muy poco probable que la Constitución vaya a ser muy breve. Entonces es como una cuota de realismo también, y un poco cuando en su libro Carlos Peña, relativo a la nueva Constitución, nos dice que la Constitución es jurídica, pero que de la mano va una Constitución sociológica, ¿verdad? Y que durante todos estos 40 años en nuestro país cambió, nuestro país generó una forma distinta de relacionarse y vincularse, y eso no fue recogido necesariamente en forma oportuna por la Constitución. Entonces creo que hoy día la Constitución no solo tiene un valor jurídico, sino que también tiene un valor sociopolítico que no podemos desconocer. Y en ese sentido, puntualmente, lo que dice relación específicamente con el medio ambiente y la realidad del cambio climático, yo, concordando además con lo que ha dicho María Angélica de cómo uno podría describir la garantía, sí creo que esta debe ser un principio. O sea, creo que el medio ambiente tiene que estar duplicado y tiene que estar en las futuras bases de la institucionalidad, o como quiera que lo llamemos, digamos, pero tiene que ser un resorte fundamental de cómo nos vamos a relacionar, y muy importante además, cómo se va a vincular el sector público con el sector privado, y esto tiene que ver directamente con la vinculación, con la discusión del principio de subsidiariedad, positivo, negativo, pero en definitiva, el medio ambiente debe ser tal que debe trascender, así como la equidad de género, al resto de los componentes de la Constitución, pero especialmente en materia, reitero, de cambio climático, debiera estar considerado en las bases de la institucionalidad. Y propiamente, un poco a propósito de la pregunta que se hacía del 19 número 8, hay que reforzar también el carácter preventivo, a partir de ahí hay que reforzar las instituciones, más allá de las reformas del Tribunal Ambiental y todo lo que se ha creado, que no ha sido del todo positivo en su evaluación. Entonces, por ahí también puede haber un fortalecimiento a grandes rasgos. Sabemos que la Constitución no es la llamada a establecer el detalle de esa institucionalidad, pero sí del carácter preventivo, sí del rol del Estado, sí de cómo vamos a enfrentar con un recurso potente, como bien señalaba María Angélica, la protección de la naturaleza, el medio ambiente, el patrimonio y todo lo que ello implica. Muchas gracias, Paola. Hugo Llanos. Mira, fíjate que voy a explicar qué es lo que hay en el derecho internacional del medio ambiente. Hay más o menos 450 resoluciones de organizaciones internacionales, lo que le llaman el soft law, y de tratados son muy pocos, porque la realidad es muy distinta a la realidad internacional a la realidad chilena. En la realidad internacional uno tiene que convivir con varios sistemas jurídicos diferentes, y hay la gran influencia del common law en que no son proclives a hacerlo todo por escrito, como somos los países latinos, ¿no? Y hay 13 principios que ya se pueden decir que son establecidos en el derecho del medio ambiente, y con esos 13 principios se puede mover muy bien la realidad internacional en relación a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Pero volviendo a la realidad chilena, nosotros somos esencialmente desconfiados. Somos muy propensos al detalle para evitar la viveza criolla que a la ley escrita viene inmediatamente la trampa, ¿no? Y todos somos así, porque yo siempre pongo el ejemplo de la señal que uno encuentra siempre, que quiere retroceder en auto y se encuentra con un letrero que dice prohibido doblar en U. Y entonces empieza la marcha a ser más lenta, y uno mira para todos lados, y cuando ve que no hay ningún fiscalizador, inmediatamente doblamos en U, cosa que es imposible de que un extranjero entienda esto que nos pasa, porque para muchos países ellos no necesitan de una ley escrita para tener un buen comportamiento.
por eso que yo pienso que va a ser dificilísimo que la nueva constitución no caiga en todo tipo de detalles, en todo tipo de recursos de fiscalización, pero que no es, a mi juicio, lo que debiera hacer, sino que estaría muy proclive a, como hablaba recién Edgardo, una constitución marco, pero tendríamos que tener un ADN diferente, decano. Me temo que es el problema nuestro. Pongo un ejemplo. Hace 2 años fui a Argentina en auto y entré por Osorno. Me tuvieron 1 hora revisando si yo tenía droga, si internaba frutas, en fin. Pongo el ejemplo en Europa. A mí me tocó vivir un tiempo largo en Bruselas. Y cuando salía de Bruselas y entraba a Holanda, solamente sabía que estaba en Holanda porque los letreros cambiaban del francés, que es la lengua que se habla en Bruselas, al holandés, que es un engendro del idioma alemán. Maravilla de maravillas. Entiendo que son 20 países de los 27 que ya suprimieron las aduanas. No necesitan aduanas porque la gente cumple. Y tienen un sistema más sofisticado de control. Por ejemplo, en Italia, los que los controlan son los hoteles, que inmediatamente dan aviso de que hay un extranjero y le piden a uno el pasaporte, en fin. Pero simplemente pasa todo el mundo por las aduanas. Me refiero cuando se vuela en avión, ¿no? Porque por tierra uno pasa y no hay ningún control. Esta es la diferencia en nuestro ADN, desgraciadamente. Y somos un continente complicado, pues si la prueba está que no nos podemos integrar, no tenemos moneda única, no tenemos la noción de la supranacionalidad, que sería ideal en materia de legislación. Esto es muy bien, Hugo. Muchas gracias por tu reflexión. Bien, ahora sí estamos llegando al final de nuestro encuentro. Había saludado anteriormente al miembro de nuestra junta directiva, pero ahora lo veo en imagen, a nuestra junta directiva de la Universidad Central, Samuel Fernández, profesor también de la Cátedra de Derecho Internacional Público. No puedo terminar este conversatorio sin agradecer el aporte que ambas instituciones han hecho para celebrar este encuentro, tanto al Diario Constitucional como a la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, y a las expositoras, brillantes expositoras, María Angélica Benavides y Paola Tapia, y al profesor Hugo Llanos. Pero esto tampoco resulta sin un apoyo de infraestructura adecuado. Por eso, al aporte germano del Diario Constitucional, un principal agradecimiento. A Elke von Lohenstein y a Angélica Müller por su trabajo, aporte y que esto haya resultado prácticamente sin falla. La tecnología de repente suele hacer pasar malos ratos. Aquí hemos tenido una fluidas exposiciones y fluida conversación. Muchas gracias y ya tendremos oportunidad nuevamente de volvernos a encontrar. Gracias, Alberto Nodón, y gracias, decano Emilio Oñate. Y en nombre del Diario Constitucional y de Emilio Pfeffer y mío, muchas gracias a ustedes por la participación y espero encontrarnos en otras reuniones en el futuro. Muchas gracias, ¿eh? Decano Oñate, muchas gracias. Muy bien. Adiós, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Adiós. Hay una pregunta en el chat que no tiene que ver con el tema que hemos tratado y vamos a derivarla al profesor Hugo Llanos, ¿no? Una larga preguntas hecha por el señor Cortés. Vamos a derivarla al profesor Llanos. Muy bien. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.